Algunos dicen, no creo en Dios porque no lo veo. Pero hay muchas cosas en las cuales creemos sin verlas. Por ejemplo, la electricidad, el viento, el amor. Otros dicen, no creo porque no entiendo a Dios. Iniciamos el estudio de una serie de 20 lecciones de este maravilloso curso, La Fe de Jesús. Lecciones que son el ABC de la Biblia. Una forma muy sencilla y práctica, pero a la vez profunda, de conocer a Dios. Nuestra primera lección, Dios. ¿Quién o qué es Dios? Empecemos a desarrollar nuestra lección. Las 3 primeras preguntas son una sección dedicada a responder Dios. ¿Quién es Dios? Primera pregunta. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses existen? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Verdad? Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Verdad? Un Dios. Hay que tener muy en cuenta este principio. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A la pregunta, ¿cuántos dioses existen? Efesios dice, un Dios. ¿Verdad? Siguiente, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿No? ¿Qué nos responde San Juan capítulo 4, versículo 24? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí encontramos una verdad. Dios es espíritu, por lo cual cada uno de nosotros que queremos relacionarnos con Él, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. No podemos tocar, no podemos palpar. Para entender a Dios, para comprender a Dios, tenemos que ser personas espirituales, personas que aprendamos a ver por los ojos de la fe. Para muchos el Evangelio, para muchos las Escrituras son locura. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, son carnales, ¿verdad? En el estado natural que estamos, no podemos entender a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Entonces a la pregunta, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Juan 4:24 dice que la naturaleza de Dios es espíritu. ¿Cuáles son las 3 personas de la Trinidad? Mateo 28:19, ¿no? Aquí encontramos una pregunta como que se contradice con la primera pregunta, donde dice cuántos dioses existen. Y ahora, ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad? ¿Qué nos responde a nosotros Mateo 3, 16, 17? Mire, este acontecimiento se da en el contexto del bautismo de Jesús. Dice, y Jesús, ¿no? Una de las personas de la Trinidad, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que descendía como paloma y venía sobre
Él dice, primera persona, Jesús el que se bautiza. Segunda persona, el Espíritu de Dios que descendía como paloma que venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. La tercera persona dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La tercera persona a quien conocemos nosotros como el Padre. La primera persona lo conocemos como el Hijo. La segunda persona lo conocemos como el Espíritu Santo. Entonces, en ocasión de la segunda venida de Cristo, encontramos la primera persona, el Hijo que se bautiza, la segunda persona, el Espíritu Santo en forma de paloma, no una paloma, sino en forma de paloma que desciende sobre el Hijo, y al Padre que dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. A la pregunta, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Mateo 3, 16, 17 nos responde que tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Padre. Y entonces, alguno estará diciendo entonces, ¿son tres dioses? ¿Es un Dios? No, solo es un Dios, ¿verdad? Un Dios en tres personas. A esto Jesús lo llama en Juan capítulo 17, versículos 20, 21, la unidad perfecta. Y sería bueno, ¿no? Posteriormente vamos a estudiar el capítulo 17 de Juan para entender en qué consiste la unidad perfecta. Un solo Dios, único, unidad, un solo Dios conformado por estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pasemos ahora a la segunda sección, la relación de Dios con el hombre. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿No? ¿Cómo es el carácter de Dios? Veamos qué nos dice la Biblia. ¿Cómo es el carácter de Dios? Que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo es el carácter de Dios? El carácter de Dios dice la Biblia que es amor. Y es por eso que siempre está dispuesto a perdonarnos. Y mira, entendamos el amor no como un sentimiento, sino el amor como un principio de vida, como un estilo de vida. Los sentimientos varían según nuestro estado de ánimo. Si un día estamos enojados, ya no tenemos amor, ¿verdad? Pero no, el amor va más allá del estado de ánimo, al punto que Jesús, aún estando en la cruz, puede decir, no, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Amar en todo tiempo, sea que nos traten bien o nos traten mal. Y eso nos demostró Dios. Por eso Dios es amor. Siguiente. ¿Cómo nos considera Dios? ¿Cómo nos considera Dios? ¿O cómo se considera Dios hacia cada uno de nosotros? Veamos qué dice Primera de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3, 1 y 2. Entonces dice que Él nos trata como si fuera nuestro Padre, nos considera a nosotros como sus hijos, ¿no? Nos ama de tal manera que hemos sido llamados hijos de
de Dios. Y es por eso que tenemos un Dios siempre preocupado por nosotros. Jesús dice que no cae un solo cabello de nosotros a la tierra sin que Dios lo sepa. Él está pendiente, siempre está pendiente. Hay personas que dicen, Dios me alimenta siempre. Y eso es cierto, Dios cuida de sus hijos. Nuestra siguiente pregunta, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Verdad? Por ejemplo, hay personas que siempre están, ¿no es cierto?, en una constante necesidad económica, ¿no? Siempre, siempre. Hay personas que tienen ingresos de 5, 10 soles, ¿no?, en moneda peruana diario. Y eso pues prácticamente es imposible que una persona pueda vivir con esos ingresos. Entonces la pregunta es, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Le interesamos? Dice Salmo 41:3, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lobo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, escribe el salmista. ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender de este versículo? Dice, hay que ser pacientes, hay que esperar en el Señor, ¿no? Esa es una virtud que tenemos que ir aprendiendo a desarrollar. Estamos en la primera lección, pero hay que aprender a esperar en el Señor. Dios sabe el momento oportuno en el cual nos va a dar lo que necesitamos, ¿no? Dice, pacientemente. Él esperó y se inclinó el Señor. El Señor escuchó su clamor y le sacó del pozo de desesperación, le sacó de sus problemas, ¿no? En Corintios Pablo escribe, dice que no hay problemas, no hay dificultades, no hay tentaciones que Dios permite que nos llegue a nosotros que sean mayores de lo que podemos soportar. Pero también dice que juntamente con esas dificultades viene la solución. Él nos da la solución. Dios sí se interesa por nuestros problemas y existe el testimonio de mucha gente en la actualidad. No hablamos de tiempos bíblicos, en la actualidad, que ve diariamente la mano de Dios sobre ellos. Pero hay que aprender, ¿qué? Hay que aprender a esperar. ¿Cuántos dioses existen? Un Dios, dice la Biblia. Resumiendo lo que hemos estudiado hasta aquí. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es amor. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios es amor, ¿no? ¿Cómo se considera Dios hacia nosotros? Como un Padre. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Dice la Biblia que sí, que Él se preocupa por nuestros problemas. Y entonces, con todo esto que hemos aprendido, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? El mundo está lleno de conocimientos. Lo que necesitamos es esos conocimientos, ponerlos en acción. Hay que incorporarlos a nuestra vida, ¿no? Conocer a Dios, como dice la segunda pregunta, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarle. Entonces, para poder llegar a ser espirituales, necesitamos poner en acción lo aprendido. ¿Qué debo hacer? Veamos 4 consejos, ¿no? 1. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a respetar el nombre de Dios.
hay que respetar el nombre de Dios. Así como a nosotros nos gusta que respeten nuestro nombre, de la misma manera Dios espera, desea, quiere que su nombre sea respetado. Y por eso es que uno de los mandamientos no es que su nombre no sea tomado en vano. El tercer mandamiento. Segunda aplicación. ¿Qué debo hacer? ¿No? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos aprender a obedecer. Obedecer a Dios. La obediencia es la clave para nuestra relación con Dios. Adán y Eva fracasaron en el Edén porque no quisieron obedecer a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos aprender a obedecer. Tercera aplicación. ¿Qué debo hacer? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner a Dios en el primer lugar. Lo primero que debes hacer al despertar es buscar a Dios, abrir la Biblia, leer un pasaje, reflexionar en ella, orar, poner en las manos de Dios tus planes, tus preocupaciones, todo lo que tienes ese día. Cuando te levantas, ponlo en las manos de Dios. Y a lo largo del día camina de la mano de Dios. Cuando vas a tomar decisiones, pide que el Señor te ayude. Siempre Dios, pon a Dios en primer lugar. Hay que buscarle a Él constantemente, ¿no? Y nuestro cuarto consejo, la cuarta aplicación con lo que hemos aprendido. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hay que empezar a amar a Dios, pero amar a Dios de corazón, amar a Dios de tal forma que Él sea el primero en nuestra vida, que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que respetar el nombre de Dios, hay que obedecer el nombre de Dios, hay que poner a Dios en primer lugar, hay que amar a Dios de todo corazón. ¿Te quedó claro esta primera lección? Si algo se te pasó, por favor, vuelve a ver el video, y si el video no contiene la respuesta a tu pregunta, escríbenos ahí en la parte al pie del video. Escríbenos, que te responderemos prestamente a cada una de tus preguntas. Siempre que estudiamos la Biblia hay que tomar una decisión, ¿no? Y esa decisión es lo que va a determinar nuestro cambio gradual. Esa decisión va a determinar que vayamos interiorizando la vida. Necesitamos hacer compromisos con Dios cada día. Y nuestro primer compromiso es: creo en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prometo amarlo y obedecerlo como mi Padre Celestial. Allí donde estás, inclínate, ora a Dios y haz este compromiso. Los compromisos son de valientes. Los compromisos son de hombres y mujeres decididos a hacer grandes cambios en su vida. Hoy hemos empezado el estudio de la primera lección. Hoy te he presentado al Dios de la Biblia y te invito que lo aceptes como el Señor de tu vida, como el Dios de tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.